Buenas tardes, mi nombre es Javier Murillo, soy profesor del área de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecer a los muchachos de IUS 360 por esta invitación para hablar en el segmento del derecho al hecho sobre un tema que ha venido siendo consulta recurrente en los últimos tiempos en la actividad profesional sobre los derechos de autor, que es qué hacer cuando utilizan una obra ajena sin mi permiso y cómo proceder ante este tipo de situaciones, ¿no? El primer punto para tratar este tema es verificar si estamos ante una obra protegida por el sistema de derechos de autor o no. Entonces la pregunta es, ¿qué es una obra y cuándo va a protegerse? Muchas personas creen que por el mero hecho de hacer un dibujo, escribir una canción, pintar un cuadro o escribir un artículo, ya tiene una obra protegida, lo cual no es así. Siempre existe un criterio de discreción entre lo que se va a proteger y no se va a proteger dentro del sistema. Y en el caso de los derechos de autor es la originalidad. Este es un criterio que utiliza el Indecopy, que es bastante subjetivo, por el cual se señala que la obra tiene que tener la impronta de la personalidad del autor. Es una cosa muy etérea que los especialistas han determinado como la individualización de la obra, es decir, que una obra tiene que ser o expresar algo propio del autor de manera que la individualice respecto a otras creaciones que existan en el mismo rubro o de distintos tipos. En este caso, cuando se pinta un cuadro, se refleja que ese cuadro es de determinada persona, pero el cuadro puede ser un cuadro minimalista, por ejemplo, un cuadro que tiene muy poco esfuerzo, y esto me lleva a indicar que tampoco el esfuerzo, el mérito u otras características determinan la protección de las obras en derecho de autor. Existen diversas obras, como lo sabemos, obras arquitectónicas, obras plásticas, obras musicales, obras literarias de distinto tipo que pueden ser protegidas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una obra? Lo tenemos, es una creación humana que va a ser protegida únicamente cuando se alcance el criterio de originalidad. ¿Cómo vamos a saber con certeza cuándo existe originalidad en una obra? Cuando iniciemos un procedimiento ante el Indecopy y el Indecopy determine, dependiendo de la conformación del tribunal o del funcionario a cargo, qué es original y qué no es original, de acuerdo a un criterio subjetivo. De todas maneras, existen obras que por más mínimo que sea la diferenciación frente a otras, van a ser protegidas. Entonces no existe un parámetro objetivo con el cual podamos determinar si una obra es original o no previamente a un pronunciamiento de la autoridad. Ahora, algo muy importante es que los autores o creadores tienen que tener en cuenta que no se necesita ir al Indecopy a registrar las obras, porque el mero hecho de la creación genera la protección cuando es una obra original. Sin embargo, es muy recomendable otorgarle una fecha. ¿Por qué? Porque cuando se inicia un problema de derechos de autor, mucho va a importar el tema de las fechas. ¿Quién creó primero? Prior in tempo, prior in iure. En este caso es muy determinante la fecha. ¿Y cómo podemos otorgarle fecha cierta a una obra? Pues de distintas maneras. La primera es mediante una constatación notarial que determine que a cierta fecha existe determinada obra. Cuando llevo un cuadro, una fotografía o una canción, la partitura de una canción, y la presento ante el notario para que le ponga una fecha constatada y dar fe de esa fecha, en que esa fecha existe la obra. Por otro lado, también tenemos la otra opción que la promueve el Indecopy, que es el registro de las obras, ¿no? El registro que ahora incluso existe en plataforma virtual o puede ser también realizado de manera física en las oficinas del Indecopy, que tiene un costo, una tasa ante la autoridad, pero también determina una fecha cierta. Este registro, cabe decirlo, no genera un análisis de la originalidad. Ojo, solamente es un registro para tener una fecha exacta en la cual se ha creado una obra. Y la tercera es mediante publicación de la fecha a través de un tercero desinteresado, como por ejemplo cuando tomamos una fotografía y sale publicada en una revista que tiene una fecha determinada de edición, o cuando publicamos un disco y tiene una fecha también determinada, ¿no?
Otro caso muy interesante es el de las obras que están expuestas al público en la vía pública. El Google Street View, por ejemplo, otorga una fecha determinada en la cual el carrito toma la obra y le otorga también una fecha cierta. Y eso es algo que se ha utilizado bastante en los procedimientos de Indecopy, ¿no? Entonces, cualquier procedimiento de otorgamiento de fecha cierta por parte de un tercero también sirve para otorgarle certeza a la fecha previa a la iniciación de un conflicto en el Indecopy contra la persona que está utilizando indebidamente, ¿no? Una segunda pregunta que debemos realizarnos es ¿cuándo se está haciendo un uso no autorizado? Por lo general, esto no está clasificado por la doctrina, pero yo hago una clasificación de dos usos no autorizados. El primero es el uso no autorizado en sentido estricto, por así decirlo, que es únicamente cuando se utiliza una obra, pero se señala que el autor es el autor verdadero. Y el otro es el plagio, ¿no? Que determina también que se esté utilizando una obra, pero adicionalmente existe la infracción al derecho de paternidad en el que la otra persona está tomando de manera burda o de manera encubierta una obra como si fuera suya, o atribuyéndole la autoría a una tercera persona, ¿no? En este caso, el plagio será motivo de otro video, pero nos vamos a centrar en el uso no autorizado en sentido estricto, es decir, cuando alguien utiliza mi obra sin apropiarse de la paternidad de la misma. Bueno, cualquier uso que no esté autorizado puede ser sancionable o puede ser motivo de un reclamo. Sin embargo, antes de proceder a tomar acciones legales, lo que se debe hacer es revisar si estamos frente a un límite o excepción del derecho de autor. En algunos casos, la ley permite que se utilice la obra únicamente pagando, o la ley permite que se utilice la obra incluso sin pedir autorización y sin pagar. Entonces, antes de iniciar acciones legales se tiene que ver si estamos ante un límite de excepción. Por ejemplo, el derecho de cita, todos podemos citar obras. Por ejemplo, tomar fotografías a obras que estén expuestas permanentemente al público, siempre y cuando se haga por un medio distinto al que se ha creado. Por ejemplo, cuando tomamos una fotografía de una escultura que está en la vía pública, y así entre otros, por ejemplo en el ámbito doméstico, o cuando se utilizan obras musicales en actos oficiales, ¿no? Entonces existen diversos límites y excepciones en la ley de derechos de autor que generan que la persona o el autor, el creador, no tenga legitimidad para efectuar un reclamo o quejarse ante la persona que está haciendo el uso no autorizado. Bueno, y el tercer punto y central de este segmento del derecho al hecho es qué hacer frente a un uso no autorizado en sentido estricto, es decir, cuando se utiliza la obra sin autorización, pero señalando como autor a la persona verdadera, la que ha creado. En este caso tenemos dos vías. La primera es la carta por vía notarial a la persona que está utilizando, o que ha dejado de utilizar pero ya utilizó, en el sentido de que se le señala que está haciendo uso de una obra original. Ojo, aquí estamos afirmando de que la obra es original, pero no tenemos todavía la certeza por parte de la autoridad en que la obra sea original o no. Pero bueno, afirmamos que la obra es original y que debe cesar el uso, o en todo caso se debe cobrar una remuneración devengada por el uso que ya se realizó de la obra que nosotros creemos original, ¿no? En este caso es muy importante esperar la respuesta de la otra persona, porque puede no llegar tampoco ninguna respuesta, puede la otra persona solamente hacer un anuncio rectificatorio diciendo que la obra es creación del autor, o puede también, y finalmente es la solución al problema, que la persona que ha utilizado sin autorización pida las disculpas del caso, ponga el nombre del autor en caso no lo haya hecho, y otorgue una remuneración devengada por el uso no autorizado de la obra, ¿no? Que puede ser en mayor o menor medida determinada en base a un precio del mercado, un equilibrio en el sentido de otros contratos que haya firmado el creador o autor para la elaboración de otras obras, o puede ser determinado por las partes, ¿no? Esto generaría la solución del conflicto. Ahora, si no se llega a la solución del conflicto, existe una vía un poco más formal en la cual ya involucramos a la Autoridad Nacional en materia de derechos de autor en el Perú, que es el Indecopy.
La segunda vía es iniciar un procedimiento administrativo sancionador por la vulneración de diversos derechos de autor patrimoniales y puede ser también morales, ¿no? En este caso podría denunciarse los usos por derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, dependiendo de cuál ha sido el uso que se ha hecho de la obra. Y en este caso también lo que se solicita al Indecopi es el cese del uso. Bueno, en este caso el Indecopi también aplica a veces una amonestación o a veces sanción pecuniaria, unas multas, y adicionalmente si se solicita también puede ordenar el pago de remuneración devengada por haber hecho uso de la obra, ¿no? Estos reclamos se presentan ante la Comisión de Derechos de Autor y puede llegar en apelación a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. Lo que se recomienda es que cuando se va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador se haga uso del servicio profesional de un abogado especialista en propiedad intelectual, porque a veces se tratan términos técnicos o criterios jurisprudenciales que se necesitan. Por ejemplo, en el tema de la originalidad es bastante importante, o en el tema de si se está tratando de, como defensa, la otra persona está aplicando un límite o excepción, o finalmente para el tema de la determinación del precio de las remuneraciones devengadas, porque en este caso se tienen que comparar algunos parámetros que existen en otras vías, ¿no? Y estas son las dos vías por las cuales se puede lograr la solución a este conflicto, ¿no? Entonces, eso sería todo y muchas gracias.